¿Qué tal? En esta sesión vamos a dedicar el tiempo para explicar cómo es que se lleva a cabo la exportación de los diferentes recursos que se han generado en este proyecto BIM, de tal manera que lo podemos exportar en diferentes formatos como DWG, DXF, entre otros, en el caso de las planimetrías. En el caso del modelo 3D lo podemos exportar igual en los mismos formatos o en algunos otros, OBJ inclusive. Y en el caso de las cuantificaciones, pues podríamos estarlas exportando en formatos TXT o CSV, al igual que en el caso de las renderizaciones se podrían exportar en algún formato de imagen, y por último el recorrido virtual en algún formato de video. Entonces vamos a hacer el ejercicio de alguno de ellos. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer es justamente ubicarnos en la planta que queramos justamente exportar. Para ello me voy a ir a la planta alta, por ejemplo. Aquí la tenemos. Entonces, si yo quisiera exportar esta planta, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Me voy a archivo, exportar, formatos CAD, DWG. Se va a abrir esta ventana. ¿De acuerdo? En ella tenemos que prestar atención aquí a donde dice configuración de exportación en sesión. En esta parte nos vamos a los tres puntitos, porque es importante que sepan que en esta sección denominada capas podemos elegir la estandarización con la cual queremos que se exporten los planos. Es decir, como ustedes saben, existen diferentes estandarizaciones internacionales para el dibujo técnico arquitectónico, de tal manera que cada una de esas estandarizaciones indica los tipos de líneas, espesores, colores, textos, cotas y demás, de tal manera que se normaliza de alguna forma el dibujo técnico arquitectónico. Entonces, ¿cuáles son esas normas a partir de las cuales podemos llevar a cabo la exportación de las vistas a CAD? Pues tenemos aquí varias. Normalmente la que más se utiliza es la ISO 13567, pero tenemos varias normas al respecto que de alguna manera van a generar la actualización de las calidades de línea, de texto, de cotas, de globos, etcétera, y todos esos elementos anotativos para que se exporte con base en esta normativa. O si de alguna manera ustedes trabajan en algún despacho que presente su propia definición tecnicográfica, pueden aquí cargar el archivo que les permite exportar desde Revit los planos con esa calidad local de su despacho, ¿no? Yo me voy a ir parcialmente a esta que se denomina ISO 13567 y aquí nos da un mensaje de advertencia, la cual nos indica propiamente que se van a reemplazar los parámetros existentes. Entonces le decimos en OK y después nos vamos a aquí mismo inclusive nosotros podíamos modificar propiamente pues las capas, ¿no? Los layers si quisiéramos. No lo vamos a hacer porque ya están con base en la norma. Sin embargo, tenemos otras pestañas que podríamos explorar, inclusive los patrones utilizados y demás. Sin embargo, eh, las podríamos dejar tal cual como se encuentran. En colores le decimos que se exporte con 255 colores, pero a donde me gustaría que llegáramos es justamente a esta parte que se llama unidades y coordenadas. Entonces, en este sentido, donde dice unidad DWG, vamos a cambiarla a metros. Es importante que la cambiemos a metros para que se exporte con las mismas unidades a partir de las cuales fue configurado el dibujo en Revit, ¿no? Y base de coordenadas la vamos a dejar origen interno. El resto lo dejamos tal cual. Inclusive aquí podríamos seleccionar el formato en el que se exporte. Vamos a dejarlo tal cual. Le decimos aceptar y donde dice exportar, dice solo vista actual. Podríamos decirle conjunto de vistas y en este caso estar seleccionando ellas. Entonces, a ver, aquí nos dice plano de planta. No seleccionar ninguno. Bueno, entonces vamos a parcialmente dejarla como está. O, bueno, vamos a dar varias vistas.
aquí donde dice exportar, decimos que conjunto de planos y vistas, y ahora vamos a elegir en mostrar en lista, vistas en el modelo, y aquí tenemos todas las vistas que podríamos estar exportando. Por defecto ahorita nada más tenemos la planta alta de la casa, pero podríamos elegir cualquier otra. También voy a elegir, por ejemplo, esta que se denomina alzado norte. También la planta baja la voy a buscar, aquí está, planta baja, a lo mejor la de site, y probablemente esta sección, tanto el corte longitudinal como el corte por fachada. Van a ser estas 6 vistas las que voy a exportar. Le digo en siguiente, le doy el nombre del archivo, vamos a llamarle proyecto ejecutivo, por ejemplo, proyecto ejecutivo, y le damos en OK. Esperamos unos minutos en lo que se exporta, vemos la contabilización en la parte inferior izquierda y ya se exportó, de tal manera que si ahora abro desde AutoCAD, abro el archivo, nos vamos y se llama proyecto ejecutivo. Y observen cómo es que con una sola acción ya se exportaron todas las vistas seleccionadas. El alzado norte, las plantas arquitectónicas baja y alta, así como la de conjunto y el corte general y el por fachada. Entonces yo podría seleccionar todos para abrirlos y vamos a ver qué es lo que obtenemos. Entonces, algo muy relevante en este caso es eh, la sección longitudinal. En este caso, si ustedes observan, si nos vamos a layers, tenemos que se exportó con los layers relacionados con la normativa que seleccionamos previamente, y además se exportó como vectores, observen, como vectores, como textos, como entidades de CAD, de tal manera que desde aquí podríamos modificar si fuera necesario. Entonces, en este caso, tenemos todo editable, todo está editable, hatch inclusive, ¿no? El hatch lo tenemos editable, los bloques están editables, véanlo a modo de bloque, todos los bloques que se generaron, etcétera. Igual, el mobiliario se encuentra en bloque, etcétera, etcétera. Las pendientes en texto y demás. Entonces es un archivo completamente trabajable en algunos otros software. Entonces, si vemos el resto de planos, perfectamente se encuentran en las mismas condiciones, de trabajo, incluyendo pues vectores, textos, cotas. Las cotas se encuentran como cotas, no son líneas con texto, son cotas, de tal manera que si yo la cambio, observen que cambia su valor, ¿verdad? Tenemos la planta alta en este caso y se exportan tal cual como quedaron presentadas en el archivo de Revit, de tal manera que si por ejemplo esta que se denomina planta de conjunto le hubiéramos manejado un diferente rango de vista y probablemente no se viera alguna zona, así es como se estaría exportando, tal cual como la dejamos definida en Revit, es como se exporta, ¿de acuerdo? Y por último tenemos el corte por fachada, en donde igual tenemos los hash del detalle, etcétera, los textos, las cotas líder, etcétera, tal cual como se trabajaría en CAD. Entonces, así es como de alguna manera se estaría exportando el trabajo de Revit a las planimetrías. Pero también tenemos, además de las planimetrías, también tenemos eh, tablas de cuantificación. Aquí están las tablas de cuantificación, las cuales, si yo me voy, por ejemplo, a la que se denomina cuantificación de materiales de muros y yo la abro, tal cual como se encuentra, la vamos a exportar. Para ello me voy a archivo, exportar y me desplazo hasta la opción que se llama informes. Aquí dice tabla de planificación, si le doy clic ahí, tengo la opción de exportarla en TXT o en CSV. Entonces la voy a dejar en CSV y le voy a dejar el mismo nombre, cuantificación de materiales de muros. Le doy en guardar, no le cambio nada aquí, le doy en aceptar y posteriormente podemos abrir Excel para estar visualizando cómo es que se exportó. Nos vamos a abrir
la buscamos donde sea que se encuentre y en escritorio CSV hay que cambiarlo por todos los archivos. Aquí está cuantificación de archivos. Le decimos siguiente, siguiente, siguiente y finalizar. Y no nos la exportó como nos gustaría. Qué mal plan. Vamos a hacerlo nuevamente. A ver. La cerramos y vamos a hacerlo nuevamente. De hecho, si le damos doble clic directamente a donde la guardamos, se va a abrir en el programa conforme a las celdas que le corresponden. Entonces, de esta manera podríamos justamente ya darle la manipulación que necesitamos. Al final de cuentas, en la primera aparece justamente cada una de las unidades, tal cual así, material del área, volumen, etcétera, etcétera. Entonces, aparece justamente igual, de tal manera que si le damos doble clic aquí, observamos con toda precisión a qué hace referencia cada una de las columnas y por ende tenemos precisión del gran total. Y esto podríamos estarlo modificando ya sea directamente en esta hoja de cálculo o en su caso importándolo en algún otro programa como Neodata o en su caso Opus para continuar dándole tratamiento a estas tablas de cuantificación. Igualmente, recuerden que tenemos por ahí un recorrido virtual elaborado. Entonces, si le damos doble clic y recordemos que si lo seleccionamos, le decimos editar recorrido y le damos en reproducir, ahí lo tenemos, en este caso en vista de sombreado, pero es vista de sombreado nada más. No obstante, si quisiéramos exportar este recorrido virtual con una calidad de renderizado, una calidad más fotorrealista, lo que tenemos que hacer es de alguna manera llevar a cabo la exportación como corresponde. En este caso vamos a hacerlo. Para ello nos vamos a archivo, exportar, nos desplazamos abajo y donde dice imágenes y animaciones tenemos la opción de recorrido. Aquí también tenemos la opción de imagen para que, de ser el caso, exportemos las renderizaciones. Ahorita nos vamos a enfocar al recorrido y observen, aquí nos aparece justamente el cuadro de configuración para la exportación, en donde podemos elegir si exportar todo el recorrido virtual o solo un rango del recorrido virtual. Vamos a exportar todo, pero algo más importante, el estilo visual es el que aquí tendríamos que estarlo cambiando a renderización. ¿Para qué? Para que cada uno de estos 900 frames los esté renderizando y por ende lleve a cabo una transición fluida a lo largo de todo el recorrido, que aunque va a durar solo un minuto, pero va a tener una renderización fluida. Aquí podemos darle las dimensiones del video y el zoom de ser el caso, y también podríamos activarle de ser el caso justamente incluirle la hora y la fecha. Si estamos ya en la condición de configuración necesaria, le podríamos dar aceptar para que de ser el caso se esté exportando en MP4. Le decimos aceptar. Bueno, aquí tenemos AVI, el formato AVI, le damos el nombre. Y si queremos regresar a la configuración, le damos a opciones, está la misma configuración. Y de estar listos, ya podríamos darle en guardar. No lo voy a hacer por la extensión del tiempo, pero aquí ya le daríamos guardar y se estaría exportando en ese formato AVI. ¿De acuerdo? Ahora bien, para exportar las renderizaciones, nos vamos justamente a la sección de renderizaciones, abrimos alguna de ellas. Híjole, por ejemplo esta, la abrimos y posteriormente lo que vamos a hacer es irnos a archivo, exportar, nos desplazamos a la sección que se llama imágenes y animaciones y ahora le damos en imágenes. Aquí justamente le damos el nombre a la imagen que queramos exportar. Puede ser en este caso el 3D, ¿no? Vista 3D, por ejemplo.
Aquí ya se actualiza y posteriormente podríamos estar eligiendo entre la ventana actual, alguna porción visible de la ventana o en su caso, nada más una selección dada. ¿A qué se refiere la ventana actual? Justo a lo que tenemos, al contenido de esto. Pero porción visible de la ventana podríamos hacerle, si le damos porción visible de la ventana, no solo va a exportar la imagen, sino el contorno blanco. En este caso no nos serviría. Y si le damos en vista para seleccionar, desde aquí podríamos dar la posibilidad de estar seleccionando varias si fuera el caso. En este caso le voy a dejar que solo esta y aquí podríamos darle inclusive la resolución necesaria o el zoom necesario y la calidad. La voy a cambiar a JPG, PNG en ambos casos para que la genere. Le damos a aceptar, aparentemente nada pasó, pero si abrimos la ubicación donde tenemos nuestros recursos, aquí deberíamos de estar visualizando la vista 3D, la cual aquí está. Y en este sentido, aquí la tenemos. Aquí la tenemos. Quizás haya que mejorar un poco más la calidad, pero en general así es como se estaría llevando a cabo la exportación. Y pues bueno, hasta aquí ya hemos exportado tanto planimetrías, también inclusive la vista 3D la podemos desde luego exportar. Esta vista 3D sin problema alguno se puede estar exportando. Vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces de aquí lo quieren pasar a SketchUp, por ejemplo, a SketchUp o a cualquier otro programa. Entonces aquí el modelo, acuérdense, es BIM, pero si solo quisiéramos digamos, tener la pura geometría del modelo, tendríamos que estarlo exportando, en este caso como DWG, por ejemplo. Entonces, nos vamos a exportar formatos CAD y tenemos todos estos. Les decía que inclusive en OBJ o STL es posible exportarlo. Muchos programas, SketchUp, programas de simulación utilizan el OBJ para poder llevar a cabo ese complemento de simulación, ¿no? El OBJ únicamente exporta la pura geometría, tal cual. No obstante, nosotros lo vamos a exportar ahorita como DWG y en este caso solo voy a elegir la vista actual. La vista actual. Nos metemos y si lo queremos para SketchUp va a ser en DWG, pero en colores es importante que en colores para SketchUp le digamos que está en 250. Perdón, 255 o también podríamos decirle en SketchUp. También podríamos decirle, si va para SketchUp, que lo exporte en color verdadero con RGB. RGB. ¿De acuerdo? Entonces, ya verificamos también el tema de las unidades. La decimos aceptar. Siguiente. Así se va a exportar. La decimos aceptar. Esperamos un momento y posteriormente lo abrimos. Nos vamos al AutoCAD. Hay que cerrar todo esto. No nos interesa ya visualizarlo. Entonces, desde aquí lo abrimos. Y vean que también se va a exportar con capas, pero únicamente su geometría. Entonces, nos vamos a abrir. Buscamos el 3D que es este. Le decimos aceptar. Y observen, ya se exportó como una serie de entidades. Se ve en vista Warframe, pero entonces podríamos estarlo cambiando a vista sólido. Vamos a hacerlo. Vamos a ver si desde aquí es posible. Si no, hay que meternos en la configuración. Puede ser Realistic, por ejemplo. Y así lo tenemos. Observen. Podríamos estarla cambiando a Shade, por ejemplo. Y la tendríamos en este orden. Y observen, son elementos completamente editables, cada uno de ellos, inclusive los árboles de ser el caso. Cabe mencionar que así se exportó porque así teníamos la presentación en este momento en Revit, pero si la tuviéramos en otra presentación donde los árboles se vieran más realistas, se exportaría con esa calidad. Entonces, desde luego aquí ya tenemos la posibilidad de estar justamente editando, eliminando, etcétera, y a su vez estar visualizando justamente el contenido, ¿no? El contenido de los interiores y demás. Entonces, bueno, aquí ya tenemos este.
También podríamos estarlo viendo en Sketch si quisiéramos y en cualquier otro estilo visual. Bueno, de pronto vamos a dejarlo hasta aquí. Y aquí es como visualizaríamos el 3D. Entonces, pues bien, si se dan cuenta, prácticamente podemos exportar cualquier recurso del modelo BIM. Entonces, ya vimos prácticamente todas las formas de exportar cualquier recurso y con ello daríamos por concluido el tema de la exportación de vistas, modelo 3D, cuantificaciones, renders y recorridos virtuales en Revit. Espero que el contenido haya sido de su agrado y utilidad. Nos vemos en otra sesión. Hasta entonces.